Amados hermanos y amigos, felices nuevamente, como siempre les decimos, que es muy grato podernos acercar a ustedes con el mensaje de la palabra. Hoy, como todos los sábados, el Señor ha puesto en el corazón de nuestra hermana Edith un mensaje maravilloso. Escuchémoslo y pongámoslo en práctica. Edithita, ¿qué tienes para nosotros? Gracias. Siento tu cariño, aunque no estamos tan cerca como parece. Eso es una maravilla. Gracias a Dios por eso. En esta oportunidad Gracias. voy a hablarles de la fidelidad, pero antes permítanme referirme a un relato bíblico, el relato de Ruth y Noemí. Este relato del Antiguo Testamento es realmente un símbolo de de la fidelidad a través del tiempo y de las culturas. Yo diría que ha impactado fuertemente en la conciencia de la humanidad. Nosotros sabemos que en la historia del pueblo hebreo en la antigüedad habían diferentes periodos que llamamos, por ejemplo, el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Este, este acontecimiento sobre Ruth y Noemí sucedió en el tiempo que llamamos el periodo de los jueces. Noemí vivía en Belén de Judá y en esa época se suscitó una etapa de mucha hambruna y escasez. Elimelech, su esposo, y Noemí con sus dos hijos se dirigieron a los campos de Moab, a la tierra de los moabitas. En nuestros tiempos, diríamos, emigraron por necesidad, por carencia, por urgencia de alimentos inclusive. Cuando emigraron a Moab, estuvieron ahí trabajando durante algún tiempo y falleció Elimelech, el esposo de Noemí. En esa oportunidad que ella queda viuda, todavía estaba acompañada por sus dos hijos que ya eran mayores, que ya habían crecido. Ellos dos tomaron como esposas a moabitas y se casaron. Y al pasar aproximadamente un término que se considera de 9 a 10 años, mueren los hijos de Noemí, los dos. Entonces quedaron tres viudas, Noemí y sus dos nueras. Es una circunstancia muy difícil, aún en nuestros tiempos y en esa época, con mayor razón. Imagínense a Noemí, primero perder a su esposo y después pasar por el tremendo luto de perder a sus dos hijos y quedar sola con sus dos nueras, prácticamente sin provisión, desprotegidas y solas. En estas circunstancias, ¿no es cierto? Noemí les dice a sus nueras que regresen a la casa de sus madres y que regresen a sus dioses y que regresen a su pueblo. Y Noemí le habla especialmente a Orfa. Ellas estaban reunidas, se abrazan, lloran profundamente, lloran las tres mujeres, ¿no? Y dice la escritura, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Como ustedes saben, el luto de perder a un esposo es muy grande y existe la palabra para denominar a la persona que pierde el esposo, es una viuda. Y cuando muere la esposa, el esposo se convierte en un viudo, pero no hay palabra para denominar a la madre que pierde un hijo, no existe esta palabra. Y Noemí pasó por estos tres grandes duelos. Entonces, Noemí le dice entonces a Ruth que se quedó con ella mientras Orfa la besó por última vez y regresó a la casa de su madre. Noemí le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuelve tú detrás de ella, vuélvete tú detrás de ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Imagínense ese amor, esa fidelidad. Y estamos hablando de dos personas que no tenían vínculo de sangre, pero ¿cuál era su vínculo? El amor,
la fidelidad. Y así sucedió. Y Noemí y Ruth avanzaron hasta llegar a Belén de Judá. Noemí, entonces, se ha convertido en una persona que históricamente ha sido reconocida por su amor, por su valor y por su fidelidad. Ella iba a una tierra extraña, con un idioma extraño, con un lenguaje extraño, con creencias extrañas, y teniendo a una mujer mayor a la cual apoyar y cuidar. Imagínense, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron a Belén de Judá, luego ella se casó, ¿no es cierto? Se casó Ruth con un pariente de Noemí. Y este pariente los protegió conforme a la ley del pueblo de Noemí de proteger a las viudas y a los desvalidos. Ahora, probablemente nosotros pensamos, yo como persona, pienso, qué bendición una suegra que en momentos de dolor, de tristeza profunda y aún de apesadumbramiento y de luto tan terrible, piensa en disminuir o proteger el dolor que puedan sufrir su nuera o su yerno. Y ahora piensen en una nuera que no desea abandonar por ningún motivo a su suegra y que le dice, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y aún Dios me añada, y ni siquiera solamente me añada más y solamente la muerte nos separe. Y donde tú mueras y donde estés sepultada, yo también estaré. Imagínense ese amor, esa fidelidad. Ahora, probablemente muchos de nosotros hemos encontrado en nuestras biografías personas fieles en diferentes circunstancias, en diferentes maneras. Probablemente algunos o muchos de nosotros también hemos encontrado en nuestras biografías, en momentos aún de incertidumbre, de dolor y aún de duelo, traición. Y traición muy impensable, que ni siquiera podíamos calcular que sucediera. También sabemos por experiencia propia sobre la fidelidad y la infidelidad o la traición humanas. Pero por sobre toda fidelidad o infidelidad humana está la fidelidad de Dios que nunca traiciona. Nosotros Amén. sabemos como seres humanos tenemos fallas, debilidades y cometemos lo que no deberíamos y no somos fieles entre nosotros. Lo sabemos. Pero también sabemos que el único fiel es Dios. Ahora citando también el Antiguo Testamento, Salmos de David, en el capítulo 36, en el versículo 5 podemos leer, Dios, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué nos dice el salmista? David nos dice que no solo la fidelidad de Dios es tan grande, tan increíblemente grande, sino que además de su fidelidad está su misericordia. Quiere decir que la fidelidad de Dios no está basada solamente en su amor a nosotros, sino en la misericordia que tiene para con nosotros. En Salmos, en el versículo 81, en el versículo 1 nos dice David, las misericordias de Dios contaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Significa que David sabía que los que son fieles no consiguen solamente la fidelidad para ellos, sino que trasciende a sus descendientes de generación en generación, y que la fidelidad de Dios se manifiesta generacionalmente para los fieles a Él. En Salmos 92, en el versículo 2, nos dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y aquí otra vez se repite lo que ya nos explicó antes David, lo que ya mencionó antes David en sus salmos, que la misericordia de Dios y la fidelidad van juntas, son paralelas, se manifiestan paralelas, de manera que gracias a la misericordia de Dios también se manifiesta su fidelidad y no depende de nosotros, sino plenamente de su misericordia.
En Salmos, en el capítulo 117, versículos del 1 al 2, nos dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y aquí también volvemos a sentir esta reafirmación que no son por nuestros méritos de fidelidad entre nosotros o hacia Dios que se manifiesta la fidelidad de nosotros hacia nosotros y hasta nuestros descendientes, sino por su misericordia y su fidelidad que podemos confiar es para siempre. Y por eso nos dice David, aleluya por la fidelidad de Dios. En los Salmos 119, en el versículo 90, también nos menciona que la fidelidad de Dios se repetirá de generación en generación, se manifestará, continuará, es eterna. En Isaías 11:5, profetizando sobre Jesucristo, nos dice: será la justicia su cinto y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí nos está hablando proféticamente Isaías sobre Jesucristo y la gran fidelidad que Él tendrá para nosotros los seres humanos. Y cómo esta fidelidad está ceñida, justamente pegada a su ser y muy ajustada a su cintura. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Pablo en 2 Corintios, en el versículo 3, nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Pablo nos está explicando que nosotros a través de nuestros sentidos podemos ser engañados, como fue engañada Eva también, y que este engaño que puede darse a través de nuestros sentidos puede extraviarnos, hacernos perder de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso tenemos que estar atentos con el engaño que nos puede proceder de nuestros propios sentidos físicos. En Mateo 25, en la parábola de los talentos que seguramente conocemos, donde un señor que tiene siervos entrega a cada uno una cantidad de talentos, pero solo uno logra multiplicar, duplicar lo que ha recibido. ¿Y qué le dice su señor a este siervo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Pero qué representa esta parábola? Esta parábola representa que Dios nos ha otorgado dones, ¿verdad? Y que estos dones los podemos multiplicar y ser fieles en el uso de nuestros dones. Y esta fidelidad se manifestará como ofrenda a Dios por lo que nos ha dado y podemos entrar en el gozo de Dios. Y así como en el mundo físico, cuando asumimos una responsabilidad y la hacemos más, tenemos más responsabilidades que asumir, para el mundo espiritual y para Dios, cuando somos fieles en lo poco, podremos también ser fieles en lo mucho y entrar en el gozo de la gloria de nuestro amado Padre. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, que nos habla de la fidelidad de Dios con respecto a nuestra naturaleza humana y a nuestra naturaleza que puede caer en la tentación y el pecado. Nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis recibir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Miren, aún en nuestra debilidad, en la tentación, Dios es fiel con nosotros y nadie recibe una tentación para lo cual no esté fortalecido para enfrentarla y vencerla. En Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el versículo 6, hablando Jesucristo, nos dicen de él, de Jesucristo: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, además de que Dios Padre es fiel con nosotros y su fidelidad y su misericordia son inmensas
y eternas, perpetuas para nosotros y nuestros descendientes. Además, Jesucristo es su testigo fiel. ¿Cómo se manifestó esta gran fidelidad de Jesucristo? Porque Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos ha amado de tal manera que ha lavado nuestros pecados con su propia sangre, con su entrega, con su sacrificio, y nos hizo por su fidelidad a Dios y su amor a nosotros y su fidelidad a nosotros, la posibilidad de ser reyes y sacerdotes de nuestro amado Padre. Por eso nos dice, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, a Jesucristo que ha recibido toda la potestad sobre los cielos y la tierra, por su fidelidad al Padre y por nuestro amor y fidelidad, por su amor y fidelidad a nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 10, nos dice, Juan, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, refiriéndose a nuestro amado Padre. ¿Y a qué muerte se refiere? A la primera que él menciona, se refiere a la muerte física, a la muerte corporal. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces la fidelidad de nosotros, los seres humanos, para con nuestro amado Padre, para con Jesucristo, se manifestará en que alcanzaremos la vida eterna a través de la corona de la vida. En Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el versículo 14, nos habla de la batalla final, de una gran batalla final, y nos menciona, pelearán contra el Cordero, es decir, Jesucristo, el Cordero viviente, el Dios vivo, él mismo batallará en esa batalla. Y el Cordero vencerá y los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él serán llamados elegidos y fieles. Es decir, aún en la última batalla que libere y que lidere nuestro amado Salvador Jesucristo, seremos librados y aquellos que le pertenecen serán llamados fieles y elegidos. Y ahora, permítanme hacer una oración en el sentido vinculado a la fidelidad. Padre de la gloria, nos ponemos en tu presencia para rogarte, Señor, que sea desatada fidelidad de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los esposos a las esposas, de las esposas para los esposos, para los hermanos y para toda la humanidad. Necesitamos, Señor, ser fieles entre nosotros para ser manifestación digna de tu fidelidad. También te rogamos, amado Padre de la Gloria, que sea manifiesta en nuestras vidas tu misericordia y tu fidelidad, aún para nuestros descendientes generacionalmente, como es tu promesa. También clamamos porque nuestro amado Salvador Jesucristo, que es la imagen viva de la fidelidad, que es realmente el testigo fiel y que ha batallado y va a batallar por nosotros aún hasta la batalla final, podamos ser dignos por su sangre, porque Él ha vencido a la enfermedad, al pecado y a la muerte, al mundo, por amor a nosotros, dignos de ser llamados sus testigos y, sobre todo, fieles a nuestro amado Salvador Jesucristo. También te rogamos, amado Padre, que nuestros sentidos espirituales no caigan, Señor, en la mentira y que esto nos haga apartarnos de fidelidad, amado Padre. Y también rogamos, Señor, para estar ceñidos de la fidelidad y de la verdad de la que nos amaba, de la que nos hablaba, como el gran amor que tenía Pablo por la fidelidad y por la verdad a nuestro amado Salvador Jesucristo, para ser dignos de su sacrificio por nosotros. Y en el poderoso nombre de Jesucristo desatamos fidelidad entre los seres humanos y rogamos a nuestro amado Salvador Jesucristo nos haga dignos de la fidelidad que Él nos ha manifestado. En el poderoso nombre de Jesucristo seguimos orando y clamando en todo momento. Amén y amén. Y ahora quiero pedirle a mi hermana Iris que nos comente, por favor, sobre lo que estamos hablando y sobre la fidelidad entre los seres humanos y la fidelidad hacia Dios, hacia nuestro amado Salvador Jesucristo y la gratitud que le debemos al Espíritu Santo por inspirarnos en nuestro desarrollo espiritual con sabiduría. Gracias, Edith. Gracias. Realmente que es un tema muy hermoso, la fidelidad.
Fiel es Dios, dice la palabra. Fiel es Dios y nosotros somos semejantes a Él porque Él nos ha hecho así. Entonces nosotros tenemos realmente que ser fiel a Dios, a nuestro amado Jesucristo, que Él fue fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Jesucristo cumplió una misión tan grande que le dio su Padre de morir en la cruz, pero no una muerte cualquiera, no, fue clavado en esa cruz y fue totalmente golpeado, insultado, rechazado. Fue una cosa horrible de esos tiempos, porque esas muertes de esos tiempos eran para los que eran asesinos de lo peor. Esa muerte le dieron a Jesús y Jesús la pasó fielmente al plan perfecto del Padre. Por eso es que ahora el Señor, su Padre, lo bendijo grandemente y está sentado a la diestra de él. Entonces, qué recompensa tan grande podemos ver ahí del Padre hacia los hijos cuando somos realmente fiel a la palabra, fiel a Él, fiel a su amor, fiel en obediencia, fiel obedeciendo sus mandamientos, sus principios, porque nuestro Dios es fiel, así como lo es también su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, amigos, yo le paso que siga el mensaje nuestra hermana y amiga Mercedes y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bueno, excelente tema, gracias, Irisita. Excelente tema, la fidelidad. Como dijo Iris, Dios es fiel, como dijo Iris. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Lo que Él dijo, Él cumple. Él no va a cambiar, Él es fiel. Te podrá caer lo que se quiera, pero Él es fiel. Tú me crees, yo soy fiel, yo te cumplo. Él es fiel. Y nos enseña la palabra de Dios, la Biblia nos enseña el caso de Noemí, ¿no? O sea, también la fidelidad entre hermanos, ¿no? La fidelidad, o sea, el caso de la nuera, ¿no? Con Noemí, al verla sola, ¿no? La vio que había muerto su esposo, sus hijos, y cómo sería que Dios tocó el corazón de Ruth y le dijo, tú estás sola, perdido tu esposo y tus hijos, yo no te dejaré, ¿no? Yo estaré contigo, tu Dios será mi Dios y yo te acompañaré y estaré contigo, ¿no? Realmente qué lindo. Yo estoy segura que eso vino de Dios, porque Dios pone el querer hacer en un corazón, puso Dios el que acompañara a Noemí hasta el final de sus días, porque realmente lo que había Noemí pasado ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, que fue fue fiel Noemí, Ruth fue fiel a Noemí, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y nosotros tenemos que, otra cosa importantísima de la fidelidad, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, porque el que persevera hasta el fin es como el que sea fiel hasta el fin, será salvo. Si no somos fieles, o sea, vamos a caer, nos vamos a separar de Dios. No soy fiel a Dios, lo dejo, voy a hacer las otras cosas del mundo, voy a estar un pie en el mundo, un pie en Dios, y no, Dios nos pide serle fiel. El que persevera a Él, el que es fiel a Él, será salvo. Cuán importante, mis hermanos, que nos están escuchando, los que ya tienen un poco más de conocimiento de la palabra y los que recién comienzan. Amigos, Dios es fiel, pero nos pide que nosotros seamos fieles. Y yo siempre tengo presente en mi corazón que Dios es amor. Dios es amor, nos ama. Mira, de tal manera nos amó, de tal manera nos amó, que entregó a su unigénito hijo para salvarnos. Dijo, Jesús, tú vas a tener que ir a la cruz, morir, hijo, porque no hay otra manera de que yo ayude al mundo. Tú vas a ir y vas a sacrificarte. Y de tal manera amó al mundo que no le importó sacrificar a su hijo. Lo sacrificó a su hijo para poder salvarnos. Cuánto amor nos tiene Dios, cuánto amor tiene al hombre. Entonces, pero Él, ese Dios amor que es Él, Dios es amor, también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Dios es el juez justo de toda la tierra. O sea, ahora estamos en el tiempo de la gracia y Dios en Jesús nos perdona, Dios en Jesús nos escucha, Dios en Jesús nos ayuda. En cualquier cosa que queramos conseguir del Padre, tenemos a Jesús para poder conseguirlo del Padre. Pero cuando la iglesia de Jesús se haya partido, cuando ya no estemos acá, Jesucristo, y a la iglesia de Cristo ya no, vendrá el tiempo del juicio de Dios.
Hermana, eso es lo que queremos evitar, queremos ayudar al mundo. Vendrá el juicio de Dios en la que lo que tú siembras, tú cosechas, ahí ya no hay tiempo de gracia. Ahí tú vas a ser juzgado por tus hechos. Los libros serán abiertos y tú, de acuerdo a lo que has hecho, tú serás juzgado. Hermanos, es tan serio todo esto, es tan serio. Seamos fieles a Dios, perseverantes. Si que en algún momento caemos, perdóname, Dios, Señor, perdóname, volvemos a comenzar. No se queden caídos, vuélvanse a Dios, que Él es pronto para perdonar. Vuélvanse a Dios, permanezcamos fieles en estos últimos tiempos en que la apostasía está bastante en la iglesia de Cristo. Seamos fieles, permanezcamos fieles a Dios y seamos fieles también entre hermanos, entre los esposos, sean fieles. Entre hermanos, el cariño no se falte, seamos fieles. Realmente que es una característica tan grande la fidelidad, ¿no? Entonces, ese es realmente mi recordatorio, hermanos, seamos fieles a Dios. Es lo más importante para su salvación. Ahora cedo la palabra a mi querida Chelita. Adelante, Chelita, por favor. Amén. Su fidelidad es grande y es para siempre. Creo que cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios acerca de la fidelidad de nuestro Dios, ¿no? Nuestras bocas que lo hagan notorio. Seamos sinceros en la fidelidad que le debemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y para que seas fiel, te dejo una oración para que lo recibas a Jesús en tu corazón. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por haber venido en carne y sangre a morir por mí. Gracias porque derramaste tu sangre en esa cruz para limpiarme de todo pecado. Me arrepiento de cada uno de ellos y te declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por reconciliarme con el Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos de todo corazón, pero hazlo con un corazón arrepentido realmente, para que en el cielo estén haciendo fiesta los ángeles, porque hacen fiesta por cada corazón arrepentido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. Llénanos de ti, Señor, por siempre, y gracias por tu fidelidad, que son así como tus misericordias nuevas cada mañana. Hasta la próxima, hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga. Felices de estar con ustedes. Hasta la próxima. Chao. Bendiciones.